Fíjate, nada más saqué los títulos porque sería yo un presuntuoso y además falso, mentiroso si te dijera que te he leído todo. No, Olvídate. bueno, no. México sediento, México secreto, México mutilado, Negro. México ante Dios, México acribillado, México engañado, México esclavizado, México roto. Sí. ¿Qué le dejas a México? Me encanta, es mi país. Y además, mis padres quisieron mucho a México, los dos, porque Pues los acogió. los acogió. A los dos, Cárdenas les abrió la puerta, a los dos, y Les tocó un México maravilloso. les tocó en México. ¿Llegó en ese barco Sí. tu padre? Mi padre sí, creo que se llama el Sinaya, creo que se llama. Sinaya. Sinaya, sí. No me acuerdo, pero Y mi sí. madre también, o sea, fue una... Y claro, mi padre no permitía que hablaran mal de México, ¿no? Cuando estaba con sus amigos y decían, oye, viene la devaluación, hay que sacar el dinero, mi papá decía, yo no voy a apuñalar a este país por la espalda. Qué belleza. Extraño a tu papá. Sí, no voy a apuñalarlo por la espalda, este país no voy a sacar un quinto. Pero es que viene la devaluación y tu patrimonio se va a convertir en lo que sea. Yo no saco. Y nunca sacó, ni un quinto. Y nunca te faltó nada. No, afortunadamente no, era... Pasó mucho con la gente que vino justamente en todo ese periodo, que tenían un sentido patriótico mucho más arraigado que muchos mexicanos. Absolutamente sí, ¿No? absolutamente. Supongo que el hecho de sentirse acogido cuando tu vida está en peligro Claro. genera inmediatamente Sí. Amor. un sentimiento claro y de agradecimiento tremendo y ¿Es la historia de México lo que te permite estudiar la historia del resto del mundo o es al revés? No, es la historia de México, saber, entender qué fue lo que sucedió, ¿no? Y luego también caes en conclusiones muy rudas, muy severas, como por ejemplo, ¿en qué momento se torció México? Porque fue una pregunta que yo me hice, ¿en qué momento se torció México? Y entonces creo que encontré el momento. ¿El lugar? No, ¿Encontraste- históricamente hablando. Sí, claro, el lugar. El momento. El lugar histórico. No. El momento histórico. El momento histórico, no el lugar. Era, durante el Imperio Mexica, en cada calpulli, que era la organización social y ejidal por definición, tenía que haber una o dos o tres escuelas. Ujú. Y claro, los jóvenes no aprendían el alfabeto porque no se conocía, pero se educaba a través de los códices. Entonces, y claro, por eso gracias a la educación se expande el imperio como se expande. Cuando se ejecuta ya la mal llamada conquista de México, se crea la encomienda, desaparece el calpulli y se crea la encomienda. Y en la encomienda, en lugar de que pusieran en cada encomienda, que eran grandes territorios que se les entregaban a los españoles como recompensa por los servicios prestados a la corona, en lugar de que, bueno, y con una cantidad enorme de indígenas, De esclavos. esclavos, sí, claro, esclavos. Bueno, en lugar de que hubieran puesto escuelas como existían en los calpullis, pusieron iglesias. Y entonces, cuando llega Iturbide al poder en 1821, Hasta entonces. 300 años después, 98% de los mexicanos no sabían leer ni escribir. 98. El 80% de los mexicanos Sí. no hablaban castellano, hablaban náhuatl en 1821. No sabían leer ni escribir. No, el 98%. Pues estamos igual ahorita, ¿no? pues no el 98, pero No 98, pero 99 me Pero, parece. Estamos pero un tú poquito- piensa, por ejemplo, en Cholula. ajá, Cholula Tiene 300, tenía, ¿no? tenía 250 entre parroquias, iglesias, monasterios, conventos, 250 centros católicos. Imagínate por un momento que en lugar de eso hubieran tenido academias, institutos, universidades. Sería otro mundo. Pero eso fue lo que pasó durante 300 años. Y cuando hiciste ese descubrimiento dijiste, soy agnóstico de corazón. Sí, me sacude, me da coraje luego comparar los países hispanoparlantes con los angloparlantes, ¿no? Claro. Cuando llegan los ingleses a las costas de Brunswick, de Massachusetts, Sí. el 80% sabe leer y escribir. De los que llegan aquí a México con Cortés, el 80% no sabe leer ni escribir. A muchos los sacaron de las cárceles y ya te vas, se los suben al barco y bueno, no saben leer ni escribir. Y entonces, esos son los fundadores y eso es lo que más lamenta uno, ¿no? ¿No se gesta ahí, en ese sentimiento que se va, en esa semilla que es
de muy de muy lento crecimiento en esos 300 años de los que hablas, hasta que lleguemos a la independencia en 1810, ¿no se va gestando una serie de resentimiento donde también va generando la conciencia de el famosísimo el que no tranza no avanza? Pues sí, porque, a ver, durante el Imperio Mexica la corrupción era inadmisible. O sea, ¿qué te voy a decir? Y, por ejemplo, llegando a otros extremos, a las mujeres infieles las lapidaban. O sea, cuidado, ¿no? La mentira estaba severamente sancionada. Y vemos el caso de anécdotas como estas, donde un padre se iba a casar con su hijo y se ponían en el lago a cazar patos, se ponían la mitad de una sandía y navegaban, bueno, nadaban despacio, y cuando estaban cerca del pato le disparaban con una cerbatana y mataban al pato y ya, ¿no? Y un día el hijo, jugando con la cerbatana en casa, le dispara a las codornices. Las codornices las utilizaban sobre todo para que se comieran a los alacranes, que era peligrosísimo en los hogares. Ajá. Y entonces mata a 2 codornices y llega el padre y le dice, ¿quién mató a las codornices? Dice, mi primo vino aquí y van por el primo y el primo se había escaposalco con su padre, no estaba. Entonces lo descubren, se dio cuenta que había mentido y con espinas de maguey le traspasa la lengua y le dice, no puedes comer en 3 días. Imagínate tener la lengua perforada, o sea, la mentira estaba severamente sancionada. Si hiciésemos eso de la espina de maguey con los políticos de hoy, ¿habría alguien que hablara? Faltarían espinas. Nos quedaríamos sin magueyes. ¿Sin espinas? Nos quedaríamos sin magüeyes. Sí, estaría pero bien. ve nada más qué ejemplo, era una verdadera, eran muy rígidos y Cortés, pues Cortés es un mentiroso profesional. Porque Cortés le dice a Moctezuma, vengo de parte del rey de España a crear una fraternidad y no sé cuántas cosas. Y ni venía de parte del rey de España, traicionó por supuesto a Diego Velázquez, gobernador de Cuba, y bueno, era un mentiroso. Bueno, quemó unos barcos, ¿no? Los hundió. O bueno, los hundió. Lo hundió, pero no todos, porque siempre se quedaron 4 o 5 para el caso que tuvieran que huir, ¿no? De acuerdo, pero esa es una forma de decir, pues, soy un dictador, ¿no? Claro, bueno, sí, pero a ver, ve. La única idea que tiene que persistir es la mía, punto. Pero ve este fenómeno que estás diciendo de la dictadura, cómo se expande por todos los países hispanoparlantes. Ha sido muy difícil sacudirnos encima ese concepto dictatorial, tiránico, que se da en Cuba hoy, se da en Venezuela, se da en México. En Argentina. Se dio en Argentina, ahora ya no. Bueno. Sí, pero bueno, van bien. Ahora te digo también en Nicaragua. Ve lo que pasaba en Bolivia, ve lo que pasaba en Salvador. Perú, en El Salvador. Pero tengo la hipótesis, Francisco, desmiénteme, Sí. que es porque desde entonces se gestó un complejo de inferioridad. No sé qué pasa ahí con que de pronto dicen por ahí que todos los pueblos tienen el gobierno que se merecen. Y cuando yo escucho esa sentencia digo, pues a lo mejor yo no me lo merezco porque yo no creo, pero pues somos un pueblo, somos una sociedad que ha gestado una personalidad y que hemos permitido que estas cosas sucedan, ¿no? Pero es que hay una cadenita siniestra ahí. La cadenita es, donde hay analfabetismo, no puede haber democracia. Si no hay democracia, tampoco puede haber un Estado de Derecho. Y si no hay Estado de Derecho, no hay evolución. No hay nada. No hay nada. Y pues ve Cuba. En Cuba no hay democracia, no hay Estado de Derecho, no hay evolución, no hay miseria y pobreza, y hay tiranos. Entonces, pero es la historia de siempre. Compara los países donde hay democracia, como, no sé, Inglaterra, Francia, Alemania. Si hay democracia, hay Estado de Derecho. Y si hay Estado de Derecho, hay evolución. Y tienen un PIB bárbaro y un ingreso per cápita enorme, ¿no? Y donde no hay democracia, no hay Estado de Derecho, hay pobreza, hay miseria. O sea, La democracia fue un producto, desde luego, de la educación, De la porque la educación, educación lo que claro. hace es gestar posiciones críticas independientes. claro. Pero es clarísimo que la base de todo es la educación. Por supuesto. Absoluto, ¿no? Ve, por ejemplo, en México estuvo prohibidas las ideas del enciclopedismo, de la ilustración. Bueno, es más, la Biblia estuvo prohibida durante 200 años.
hay que ver lo que fue la Inquisición. Fue como el caballo de Atila, ¿no? Donde pisa el caballo de No Atila, vuelve a crecer. no vuelve a crecer el pasto. Y fue eso. En esos países donde hubo Inquisición, es decir, no, es que no se quemó mucha gente. Ese ya no era tanto el problema de la quemazón. Era, vamos aquí al centro y verás los aparatos de tortura de la Inquisición. Sí, no era quien le tocaba, era ahí está. Sí, ahí está. Entonces digo, pues que quemaron a pocos, sí, quemaron a 4 indígenas, pues sí, pero eso no es el problema, ¿no? Entonces, donde hubo Inquisición, ve nada más cómo acabamos, ¿no? Por eso son las raíces. Pero déjeme ir a un punto que me interesa mucho Por favor. de mi novela. Sí, De esta. Sí. de esta, sí. Oh. Que es un tema que a mí me llamó poderosamente la atención y que es el corazón, de alguna manera, de la novela. Sí, hay un momento donde Cortés traiciona a Pánfilo de Narváez, a Diego Velázquez, que era el gobernador de Cuba. Habían acordado los dos que su visita a Tenochtitlan era para inspeccionar, para crear lazos comerciales, para hacer un inventario de bienes, pero no para conquistar. Y Cortés llega, funda la Villa Rica de la Veracruz, rompe con él, autonombra capitán general y rompe con Diego. Bueno, él ya, como les decía, llevaba 235 días viviendo en Tenochtitlan y bueno, le dicen, oiga, que ya llegó Pánfilo de Narváez y que viene a arrestarlo. Él sabía que tarde o temprano iban a venir a arrestarlo. Total que va Cortés a Veracruz y se encuentra con Pánfilo de Narváez. Hay un zipizape, pleito, total que gana Cortés, para no complicar las cosas. Gana Cortés y se queda con toda la tropa de Pánfilo. Pánfilo pierde un ojo. Y aquí viene la historia. Este es el momento crítico. Ahorita que estamos hablando en qué momento se tuerce, bueno, cuando ya viene de regreso Cortés con la tropa de Pánfilo, más la que él se había llevado, más los tlaxcaltecas y todo esto, Que estaban hasta el gorro. emprenden el regreso de Veracruz hacia Tenochtitlan. En ese momento, Diego de Sandoval le dice a Cortés, oye Hernando, aquí hay 3 negros infectados de viruela. Lo que tenemos que ver con ellos ahorita es matarlos y quemarlos. Porque si nos los llevamos a Tenochtitlan, va a pasar lo que sucedió en las Antillas. Se murió el 80% de la población indígena antillana. No podemos llevárnoslo. Y dice Cortés, estás en un grave error, porque si nos los llevamos, va a producirse una pandemia pavorosa en Tenochtitlan y el rey no nos va a poder decir, sois unos criminales, sois unos... No, se murieron solitos. Se murieron solitos. Y se muere el 70% de la población indígena de viruela. Bueno, el propio Cuitláhuac, ¿se acuerdan? Cuitláhuac se muere de viruela, el Tlatoani. Entonces, claro está. Entonces los historiadores me van a decir, oye, Cortés no lo sabía. A ver, Cortés sabía todo. Y además, la marcha desde Veracruz hasta Tenochtitlan duró 25 días. A pie, claro está, ¿no? Y durante toda esa marcha tuvieron la oportunidad, Cortés, de ver absolutamente todo. Y Fray Bartolomé de las Casas dice, Cortés sí sabía. Motolinia decía, sí sabía. Y Diego de Sandoval sí sabía y se los llevó a propósito. Ya lo dijo nuestro expresidente, el presidente sabe todo.